Muy bien, buenas noches. Vamos a comenzar en este caso con pequeño tema de bombas de inyección, tanto rotativas y lineales, ¿no? Es muy importante para el sistema de inyección, ¿no? Para el sistema de combustible en general y para el motor, saber entender el funcionamiento, en este caso de estos tipos de componentes, que si tal vez en este caso son muy ya en la actualidad, su uso es un poco ya sacado, en este caso por parte de los motores, porque ahora es de manera electrónica. Muy bien, dentro de lo que es el campo laboral, aún se siguen utilizando estos tipos de bombas. Así es que es muy importante saber su funcionamiento. Así es que comenzaremos a hablar sobre el sistema, en este caso, de lo que es la bomba de inyección. Muy bien. Comencemos, ¿no? Comencemos primeramente con la bomba rotativa, ¿no? Dentro de bombas de inyección. Las bombas rotativas, en este caso, se utilizan especialmente en lo que son motores más pequeños, más livianos, ¿no? Que también producen en este caso ciertos tipos de marcas. Por no decir todas las marcas, mayormente utilizan bombas rotativas. Muy bien, las bombas rotativas tenemos varios tipos. Dentro de las más comunes tenemos las bombas rotativas, en este caso, que son radiales, y las bombas rotativas que son de manera axial. Lo que vamos a tratar nosotros son las bombas, en este caso, axiales, ¿no? Lo que son las famosas bombas VE. Muy bien. Las bombas rotativas, en este caso, siempre están compuestas por varios sistemas integrados en su carcasa, ¿no? Es decir, en su interior. A lo largo de los años se van agregando poco a poco más nuevos componentes dentro de su sistema básico, con la finalidad de mejorar tanto el torque, reducir las emisiones de contaminantes, hacer más eficiente en este caso el arranque de un determinado motor, ¿no? Como podemos ver en este caso dentro del aire tenemos, ¿no?, un tanque de combustible, tenemos en este caso lo que es un filtro, tenemos una bomba de inyección, tenemos un inyector de combustible, un retorno para lo que es en este caso, o una línea de retorno, lo que es ante un exceso del sistema de combustible, una bujía incandescente, ¿no?, que se encargará en este caso de lo que es el arranque en frío. Es muy importante calentar en este caso también las cámaras, ¿no?, o en este caso el aire, las baterías, la llave encendido, ¿no?, y un temporizador, ¿no?, o en este caso un mecanismo que sea capaz de controlar las bujías incandescentes. Muy bien, vamos a centrarnos más que todo, como les dije, en el sistema de combustible, en lo que es las bombas rotativas. Muy bien, dentro de las bombas rotativas encontramos diversos componentes, ¿no? Y vamos a tomar en este caso los componentes principales, ¿no? Lo que es el uno, en este caso la bombita de alimentación, ¿no? La bombita de alimentación es una bombita de paletas, ¿no?, que funciona a través de una fuerza centrífuga. La bombita de paletas, o la bombita en este caso de alimentación, se encarga de aspirar el combustible y va a tratar de producir una presión en la cámara interna de la bomba, es decir, en todo, en este caso, en la parte interior, ¿no? Es la bombita alimentadora, como si fuera una bombita de carga. Muy bien. El segundo grupo, es el número 2, es la bomba de alta presión. La bomba de alta presión produce la presión de inyección y alimenta y también distribuye, en este caso, el combustible. Dentro de la bomba de alta presión encontramos tanto el pistón axial y encontramos, en este caso, sus componentes de rodillos, ¿no? Tiene un componentes internos de rodillos que se encargarán de hacer, en este caso, conforme gire, en este caso, el respectivo levas, comience el respectivo eje motriz, empiece a deslizar el eje axial de manera, en este caso, lineal al eje, ¿no? Hará en este caso que tenga movimientos laterales, tanto según la figura, de manera hacia la derecha, o tal vez en este caso hacia la izquierda, ¿no? Y conforme vaya haciendo los movimientos axiales, comenzará a alimentar combustible hacia los diversos inyectores, que pueden ser 4, 6 inyectores. Muy bien. El regulador mecánico, ¿no?, que es el grupo 3, muy bien, ese componente se encarga de efectuar la regulación de rotación y modifica el volumen, en este caso de combustible. ¿Qué quiero decir? En este caso, el regulador mecánico se encargará de proteger, en este caso, la bomba de inyección y, por no decir así, también el motor, ¿no? La bomba, conforme o el motor, no bien dicho, conforme gira o rota máximos RPMs, lo que va a hacer el regulador es tratar de minimizar, controlar que no se sobregire o se sobre revolucione el motor.
minimizando la cantidad de combustible. La válvula electromagnética de parada, ¿no? En este caso lo tenemos de manera electrónica, que es la 4, y también hay de manera manual, ¿no? A través de una palanca, a través de accesorios de cable. Bien, la válvula electromagnética se encarga en este caso de bloquear todo el acceso de combustible, ¿no? Para que en este caso ya no se genere la alimentación y no se produzca la alimentación hacia los inyectores. Y en la base de inyección también es un componente importante. En este caso la base de inyección regula el inicio de la inyección dependiendo de la retención, ¿no? ¿Cómo quiero decir de qué manera funciona el avance? Cuando en este caso a veces el motor sobre revoluciona demasiado, el momento de inyección en este caso se llega a retrasar. Si en este caso se llega a retrasar demasiado, va a producir ciertas dificultades dentro del funcionamiento. Así es que es muy importante que se adelante un poco la inyección. Estos componentes principales, o dentro de estos componentes vamos a hablar varias cosas o cosas pequeñas de cada uno de estos, ¿no? Hacemos por ejemplo la bomba de alta presión. Como podemos ver, dentro de la bomba de alta presión tenemos el pistón axial, ¿no? Vamos a ver, y acá es donde lo tenemos, ¿no? El pistón axial. Este caso tiene varias fases, ¿no? Cuando, por ejemplo, en este caso se encuentra en un periodo de alimentación o de entrada de combustible hacia el pistón, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando en este caso está girando su componente de rodillos internos, en este caso el eje va a tener una carrera hacia la izquierda, ¿no? Por lo tanto, el ingreso de combustible, que es por el número 2, va a comenzar a, en este caso, ingresar combustible y va a comenzar a cargar toda la cámara número 4, ¿no? En este caso lo podemos ver mucho mejor. Conforme gira el rotor, o en este caso los rodillos, el ingreso de combustible va a ingresar en la cámara. El pistón, como está siendo atraído hacia la parte izquierda, comienza a cargar todo el combustible. La alimentación de combustible ya se produce cuando, en este caso, el eje comienza a girar y el eje axial comienza, en este caso, a deslizarse hacia la derecha. En ese instante se bloquea el bloque de alimentación o la entrada de alimentación y comienza, en este caso, a producir la alta presión hacia los respectivos inyectores, como lo que podemos ver en la siguiente figura. Ya completó el siguiente giro y en este caso la entrada de combustible se ha bloqueado, haciendo que en este caso toda la parte interna, que es de amarillo, se incremente la presión de combustible y se vaya directamente hacia los inyectores. Se produzca la inyección. Y cuando en este caso sigue girando, lo que va a suceder es que se produce una dosificación o una disminución de caudal de combustible. ¿De qué manera? Conforme gira en este caso el eje, el pistón también tiene tendencia a girar, a deslizarse, mucho más a la derecha, ocasionando en este caso que el bloque que tiene el número 8 ya no sea capaz de bloquear el orificio que tiene el pistón axial, haciendo que todo, en este caso la presión que se encuentra en la interna del pistón, sea descargado al interno de la bombita. Y de esa manera elimina toda la presión y se acaba la inyección dentro del inyector, ¿no? Que es lo que podemos también ver acá. Como vemos, en este caso el manguito de regulación, que habíamos dicho que es el anterior del número 8, ya no encuentra, en este caso, bloqueando el orificio que tiene, en este caso, el pistón accionador. Por lo tanto, todo el combustible que estaba inyectando se debilita y se descarga en el interna del tanque. En ese momento acaba la inyección o se interrumpe la inyección. Y nuevamente comienza a hacer su respectivo ciclo. Nuevamente comienza a hacer su respectivo inicio. Entrada de combustible, ¿no? Nuevamente el eje se mueve hacia la izquierda y luego hacer los demás ciclos que en este caso posee esta bombita. Bien, el regulador mecánico, ¿no? El regulador mecánico. Muy bien. El regulador mecánico, en este caso, lo que se va a encargar de hacer, como les dije, es tratar de controlar las revoluciones máximas, en este caso, que posee, en este caso, el motor, ¿no? Lo que va a hacer, en este caso, el regulador mecánico es tratar de hacer que, en este caso, ¿no? Se controle la presión interna de la bomba, evitando, en este caso, su autodestrucción. Se compone a través de varios componentes, como tenemos en este caso, ¿no? Los contrapesos que funcionan de manera centrífuga. ¿Cómo es de manera centrífuga? Que conforme gira, en este caso sus respectivos contrapesos van a comenzar a separarse de su eje, ¿no? Vamos a visualizarlo en este caso de esta manera, ¿no? Vamos a ver ciertos componentes. En este caso,
tenemos el componente del regulador, ¿no? En este caso el regulador se encuentra parado, ¿no? Es decir, la bomba de inyección no está funcionando. Es lo que pasa cuando encendemos la máquina. Muy bien, cuando encendemos la máquina, lo primero que va a pasar es ponerse en mínimo, o en este caso el famoso ralentí, ¿no? Cuando se produce en mínimo, en este caso la palanca no se encuentra accionada por el operador, es decir, no estamos pisando el acelerador. Por lo tanto, todo en este caso el conjunto de palancas y resortes van a accionar en este caso todo el componente, haciendo en este caso que bloquee, ¿no?, el manguito, el pistón accionador. ¿Y qué es lo que pasa con el regulador? Muy bien, ante una sobrecarga de giro, en este caso lo que va a hacer es, cuando esté en mínimo, por ejemplo, que estemos en 750, ¿no?, RPM, que puede ser su mínimo, no va a haber tensión por parte, en este caso del conjunto del acelerador. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la fuerza centrífuga, cuando en este caso va a entrar en un aumento de revoluciones, ¿qué es lo que va a hacer en este caso? Los contrapesos. Ante un aumento de revoluciones, los contrapesos comienzan a salir de su posición. Comienzan, como vemos en la figura, a expandirse. Cuando se expande, automáticamente su manguito de impulsión comienza a accionar dentro de las palancas. Si hace ese movimiento, lo que va a hacer es que el manguito comienza a deslizarse hacia la izquierda, abriendo conductos y dosificando todo el combustible hacia la carcasa de la bomba. ¿Qué pasa si nosotros, en este caso, aumentamos la capacidad del motor? Es decir, le damos a plena carga o hacemos que esté más revoluciones. Lo que va a suceder, en este caso, es que al pisar el acelerador, nosotros lo que hacemos es aumentar, en este caso, el ajuste que tiene todo el componente de palanca. Por lo tanto, en este caso, el manguito sigue bloqueando el acceso, de este caso, o la fuga del combustible interno del pistón axial, y lo que va a hacer es, para que los contrapesos puedan, en este caso, salir de su posición, tiene que haber una rotación mucho más alta a comparación de lo que ya está configurado las palancas. Por ejemplo, si su revolución máxima es de 2000 RPM, muy bien, todo está configurado, y lo que hace los contrapesos es cuando se sobrepase, en este caso las revoluciones, hace que los contrapesos nuevamente se levanten y dosifiquen, en este caso, el manguito, y también lo deslicen hacia la izquierda, evitando así de esta manera que se inyecte más combustible, haciendo más bien que el combustible se vaya hacia la carcasa. De esa manera controla la cantidad de combustible que va a recibir el motor, evitando así las sobrerevoluciones que posee en este caso un motor, evitando la autodestrucción. No, en general lo que hace un regulador, en este caso, es controlar eso, ¿no? Controlar las revoluciones, evitar que se revolucione, evitar, en este caso, que se dañe el motor. Si no hubiera un regulador, en este caso el motor entraría, en este caso, en unas máximas RPM y va a seguir aumentando, aumentando hasta que en este caso llegue a destruirse. Muy bien. Hablamos del variador de avance. Muy bien. Cuando en este caso el motor está girando de repente mínimo, una velocidad mínima, lo que va a hacer es que la inyección va a estar dentro de lo correcto. Pero ¿qué pasará si las revoluciones son demasiado rápidas? Muy bien, el conjunto de rodillos de la bomba de alta presión no van a ser capaces, en este caso, de alimentar rápidamente la inyección. Entonces, si se gira demasiado rápido lo que es la bomba de inyección en su parte interior, la bomba de alimentación comienza a generar carga. Tanta carga que va a alimentar también, en este caso, el variador de avance. Lo que va a hacer es que desde la bombita de alimentación alimenta una parte dentro del embolo del variador de avance, haciendo que en este caso venza la tensión del resorte, haciendo que entonces que todo se mueva hacia la izquierda, sacando de su posición los rodillos, y de esa manera, en este caso lo que va a hacer es aumentar, en este caso, la posición del pistón accionador. Y de esa manera puedo adelantar la inyección y ya no se genera en este caso un retraso. ¿Qué pasaría si no estuviera este avance, si no fuera automático? Muy bien, lo que pasaría en este caso sería de que cuando aumentan las revoluciones el motor, el retraso se va a generar un retraso de inyección. Si se genera un retraso de inyección y no hay un avance, lo que va a originar es que va a haber una pérdida de potencia. ¿Por qué? Porque cuando hay un retraso no quema el combustible completamente. Al no quemar el combustible completamente, no va a generar en este caso una buena potencia. Y lo que va a generar en este caso es un humo
negro en todo el sistema, ¿no? Es por eso necesario que exista, en este caso, un variador de avance automático. Cuando se activa, cuando las RPMs han sobregirado y cambiando la posición de los rodillos, haciendo que adelante el inicio de inyección. Esa es la función de este variador. Lo tienen tanto las bombas rotativas como en este caso las bombas lineales. Muy bien, eso es parte en este caso de lo que es una bombita de inyección rotativa. Muy bien, tal vez alguna pregunta dentro de lo que es la bomba de inyección rotativa. No, como les dije, no estamos entrando a grandes rasgos por el motivo en este caso de que estos tipos de bombas es un tema demasiado extenso. Así que estamos tratando los componentes principales o los componentes en este caso que realmente debemos aprender cómo funciona. Muy bien, algunas preguntas tal vez referente a las bombas de inyección rotativa. Por favor, espero sus respectivas preguntas. Buenas, José Fernando. La CAT 416, si tiene en este caso una bombita de inyección rotativa, el funcionamiento es bien similar. Todas las bombas rotativas por lo general tienen el mismo principio de funcionamiento. Si se le agregan otros componentes internos, ¿no? Puede variar. Por ejemplo, una bombita en este caso rotativa que tiene, por ejemplo, un diafragma en la parte superior, ¿sí? Es un componente, una parte agregada que tiene algunas bombas de inyección. ¿Sí? Ese es un corrector de humo, ¿no? Que trabaja a través de la presión atmosférica del ambiente, ¿no? Todas las bombitas en este caso de manera rotativa funcionan prácticamente de la misma manera, ¿sí? Tal vez otra pregunta por ahí, por favor. Muy bien, José. Muy bien, me dices que la CAC tiene un solenoide conectado al avance y funciona con un bulbo que está en la tapa de los cilindros. Es así, sí. Y el calor del agua hace que avance. Perfecto. Eh, También hay condiciones, ¿no? Por ejemplo, hay válvulas térmicas que también funcionan, pero eso es para el arranque en frío, ¿no? Todos sabemos que en el arranque en frío, por ejemplo, un motor no necesita estar en mínimo, sino que todo lo contrario, necesita aumentar su velocidad. Entonces, lo que es ese respectivo bulbo, o en este caso la válvula térmica que se puede alojar dentro o de manera externa, ¿no? Si me permites ahí, lo estoy dibujando, en la parte externa de un variador de avance, va a ser lo mismo. En este caso, que aumente, en este caso, o adelante la inyección y se produce, y en este caso acelere las revoluciones del motor. Para eso sirve en este caso ese válvulita térmica, ¿no? Que estaría bien, es para en este caso el arranque frío. Cuando en este caso ya entra en calor, lo que va a hacer es nuevamente retrasar un poquito la inyección y nuevamente regresa sus revoluciones, ¿no? Eso es lo que tenemos dentro de las bombitas de inyección. Es lo mismo que tenemos en los sistemas gasolina, ¿no? De los motores de gasolina, que también tienen una bombita térmica. No sé si habrás visto o habrás en este caso apreciado los autos gasolineros, por ejemplo, cuando entra en mínimo acelera y se mantiene acelerado hasta que aumente la temperatura y baje. Ese mismo efecto ocurre de variedad de avance con ese tipo válvula térmica. ¿Sí? ¿Está bien? De repente, esa es tu duda. De repente, la otra pregunta, por favor, puedes decir.
En la puesta a punto, ¿cómo se hace? Bueno, lo que pasa, sí, no tiene chaveta, ¿no? En la figura, bueno, que no tiene chaveta. La bomba de inyección, en este caso, cuando se acopla lo que es el engranaje, ¿sí? En este caso entra mayormente a presión, ¿sí? Cuando queremos poner a punto, bueno, no sé si lo habías hecho alguna vez, en este caso la parte de sujeción tiene dos pernitos, o tres en la mayoría de las bombas, ¿no? Tres pernitos de sujeción. Lo que se hace es en este caso aflojar, en este caso los respectivos pernitos o las tuercas en este caso, y mover o girar en este caso la bombita de inyección, ¿no? Y de esa manera verás, ¿no? Si le giras a un lado, en un sentido de rotación, disminuye en este caso las revoluciones. Si lo giras en el otro sentido, aumentan las revoluciones, ¿no? Y creo que tú sabes que para hacer en este caso tienes que determinar en qué condiciones, o en este caso, en este caso tipos de deflectores o tipos de altura vas a trabajar, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Si queremos ir a la sierra, tenemos que adelantar la inyección. Recuerda muy bien eso. Tal vez otra pregunta, la última pregunta, tal vez para poder pasar a lo que es bombas lineales, por favor. ¿Tú te refieres a que cuando calibras las válvulas es necesario también tocar la bomba de inyección? No, no se toca la bomba de inyección, no se toca. Por lo general, cuando en este caso estamos dentro del terreno de la costa, tiene en este caso ya una ranura, ¿no? Para poder colocarlo adecuadamente. Pero no, cuando calibramos no tratamos en este caso de hacer tocar en este caso la bomba de inyección. No, no, no se calibran. Se calibran las válvulas, ¿no? Pero no, en este caso la bomba de inyección no se mueve. No, no, no se mueve. Tenemos que moverla en este caso cuando, por ejemplo, queremos ir a otro tipo en este caso de lugar de trabajo, de repente a más altura, no adelantamos la inyección. Cuando de repente tu motor ya está fallando, ya no hay potencia, adelantamos la inyección, ¿no? Pero recuerda que cuando adelantamos la inyección, de la nada estamos generando, en este caso, una contrapresión interna del motor. Así que no es recomendable adelantarlo necesariamente. Recuerden que en este caso esta respectiva charla de bomba de inyección va a ser subida también a YouTube. Si de repente hay una pregunta dentro de la curiosidad, en este caso cuando esté en YouTube, por favor, también deja sus comentarios, que también serán respondidos. Muchas gracias. Muy bien. Continuamos con el sistema de combustible diésel, en este caso por parte de la bomba lineal. Muy bien. La bomba lineal, en este caso, que a diferencia de las más rotativas, en su interior posee un eje de levas, un pequeño eje de levas, que va en este caso a girar también dependiendo de las revoluciones que tiene el motor, ¿no? Los componentes en este caso que tenemos son los mismos, por no decirlo así, que en este caso una bomba de rotativa. Tiene el mismo tanque, tiene también el filtro, tiene un variador de avance, tiene en este caso una bomba cebadora o la bomba de alimentación, tiene su regulador, ¿no? Tiene en este caso sus respectivos émbolos individuales, ¿no? Y por supuesto su inyector y también su bujía incandescente. Muy bien. Esa es una bomba de inyección lineal, ¿no? Por lo general,
Una bomba de inyección lineal es muy rápido identificarla a una bomba rotativa. Las bombas lineales, como podemos ver, sus respectivos símbolos se encuentran siempre de manera en línea, ¿no? En cambio, las bombas rotativas las encuentras en este caso distribuidas, en este caso en determinados extremos, ¿no? Como lo que acabo de hacer mis respectivos gráficos acá, ¿no? Además, una bomba lineal, en este caso el regulador lo tiene siempre en la parte posterior, ¿sí? Como si fuera un componente, en este caso extra que tuviera la bomba lineal. Pero en este caso una bomba rotativa lo tiene confundiendo dentro de sus componentes. Es por eso que a veces se confunde mucho, en este caso la parte interna de una bomba rotativa. Muy bien, como dije, tenemos el regulador, en este caso que es el 3, ya sabemos para qué sirve, para controlar las revoluciones del motor. El 1 que es la bombita de alimentación, en este caso el número 2 que es la bomba, en este caso de inyección, y el 4 que es el variador de avance. El variador de avance va a ser la misma función que la bomba rotativa. Conforme en este caso aumenta las revoluciones, lo que va a hacer es mover la posición, en este caso del eje de levas. En la bomba rotativa lo que hacía era mover la posición de los rodillos. En este caso adelanta la posición del eje de levas. La bomba de alimentación. La bomba de alimentación en este caso se encarga en este caso de dar en este caso alimentación dentro de la bomba de inyección. Es como si fuera la bombita de paletas que tiene la bomba rotativa. En este caso, de manera interna, ¿no? Como podemos ver, de manera interna, la bombita va conectada a través del mismo eje de levas que va en el interior de la bomba de inyección. Es decir, que cuando el eje de levas comienza a girar, comienza a mover sus componentes internos, ¿no? En este caso, el número 2 y el número 1 es el conjunto del eje de levas, su rodillo de accionamiento y su respectivo émbolo. Internamente se encuentran sus valvulitas de descarga y carga. ¿Qué es lo que pasa? Desde el sistema del tanque viene automáticamente a la bombita de alimentación. Mientras hace un giro, lo que hace el EVAS es separar, en este caso, o empujar el émbolo, haciendo en este caso que se crea una presión interna, haciendo que en la parte superior se cree depresión. Así, en este caso, el combustible puede ingresar. Y todo lo que se encontraba en esta cámara sale expulsado a la interna de la bombita. Cuando el eje de levas gira en el otro sentido, o sale en este caso de estar accionando el émbolo, lo que va a hacer es subir, o en este caso el pistón, ahora por la ayuda del resorte, y en este caso lo que va a crear internamente una depresión, haciendo que el combustible ingrese por la parte inferior. Y todo el combustible que estaba llenando en la parte superior es descargado también hacia los respectivos émbolos de la bomba de inyección, ¿no? Esa es la función de una valvulita de alimentación. No, también nos sirve en este caso para poder cebar el sistema ante un cambio de líneas por generación de aire, ¿no? Esta bombita de alimentación se encarga de purgar todo el sistema. Es un componente simple, bien sencillo, que muchos no lo toman en cuenta, pero es un factor muy importante para el funcionamiento correcto del motor. Si no hacemos un buen purgado, en este caso del sistema de combustible, tu motor va a entrar en este caso en condiciones inestables, no va a haber una buena respuesta de potencia, y a veces confundimos en este caso o decimos que el motor está en malas condiciones cuando de repente no realizamos un buen cebado. Por eso es muy importante realizar un buen cebado. No hay que realizarlo por hacer o por de repente, bueno, lo hago y se acabó. No, es un componente muy importante dentro del sistema de combustible. No, las partes que posee en este caso una bomba en línea son las mismas para cada émbolo, así que acá tenemos las principales. Tenemos el 16, ¿no? En este caso lo que tenemos el árbol de levas, ¿no? Bueno, sus rodillos seguidores, su resorte, tenemos el émbolo, ¿no? Lo tenemos en esta parte, en el número azul, en la parte azul, y tenemos nuestros orificios de salida, y tenemos nuestros orificios de entrada. Al igual que las bombas rotativas, que hay varias características, tanto las VE y las VR, es decir, las radiales y las axiales, en este caso también tenemos varias configuraciones de bombas en línea, que el principio de funcionamiento de las bombas de línea es el mismo, no varía dentro de su funcionamiento, dentro también en este caso igual que las bombas rotativas. ¿Cómo funciona, no? Dentro en este caso de las partes tenemos también la parte de lo que es la varilla de regulación, ¿no? O la famosa cremallera. La cremallera lo que va a hacer en este caso es medir la cantidad de combustible que va a ser enviado a los inyectores. Por ejemplo, cuando en este caso no se alimenta ningún respectivo, en este caso
combustible, la cremallera no es desplazada. La cremallera se desplaza por el movimiento del acelerador. Cuando pisamos el acelerador, la cremallera toma un deslizamiento, en este caso hacia la derecha. Cuando no pisamos el acelerador, la cremallera vuelve a su posición deslizándose hacia la izquierda. Muy bien. Cuando en este caso no estamos inyectando, lo que va a hacer es cerrarse el conducto de salida. Cuando comience en este caso a haber alimentación, lo que va a hacer es estrangular todo el sistema, ¿no? O todos los orificios, y mientras más aceleramos, lo que va a hacer es el ingreso de combustible y en este caso inyectar mucho más combustible dentro de los inyectores. En este caso tenemos lo que es una explicación del comienzo y fin de la inyección y regulación de combustible, en este caso dentro de los émbolos. Este es un mismo émbolo dentro de una sola parte. Es el mismo, no son los 6 cilindros, es el mismo émbolo. Por ejemplo, en A se produce la alimentación, ingresa el combustible y está empezando en este caso a ascender lo que es el pistón o el émbolo. En B comienza a bloquear la alimentación y lo que va a hacer es alimentar lo que es, en este caso, ya combustible a los inyectores. En la posición C, en este caso ya es toda la alimentación completa o el 100% que tienen en este caso los inyectores, ¿no? Y acá comienza la dosificación, ¿no? Poco a poco la cremallera a través de su regulador comienza a dosificar todo el combustible. Si ve que las revoluciones van siendo excesivas, comienza en este caso a mover el regulador y automáticamente se comienza a descargar el combustible del sistema de alimentación. Conforme aumenta más, comienza a cerrarlo mucho más, hasta que en este caso llegue a tener una parada completa por parte del equipo. El regulador mecánico que tiene en este caso las bombas lineales, ¿no? Tenemos dos tipos, tenemos la RQ y también tenemos la R, en este caso U, ¿no? Empecemos con la RQ. Este tipo de regulador, lo que se encarga, en este caso, o su característica, es solamente regular, en este caso, el envío de combustible cuando estamos en mínimas revoluciones o en máximas revoluciones. No, en el intermedio de esas dos no hay regulación, solamente regula en mínimas y en máximas. Ese es el regulador RQ, ¿no? Por ejemplo, podemos ver el gráfico, ¿no? Dentro de las bajas RPMs, ¿no? Tenemos esta parte, la parte sombreada, siempre va a estar así, ¿no? Cuando tenemos mínima, en este caso por parte del avarillaje, va a estar regulado en mínimo hasta esta parte. Una regulación pequeña. Si tenemos más carga y estamos a mínima velocidad, también tiene un gráfico pequeño donde va automáticamente a regular el envío de combustible. Pero después que pasa el mínimo, hasta antes de la carga alta, no va a haber regulación, no va a haber corte de combustible, no va a haber un control de las revoluciones, ¿no? Pero cuando llega a máximas RPM, este regulador nuevamente entra en funcionamiento, haciendo que se corte el combustible hasta que pueda haber una parada por parte del motor. Entonces, un regulador RQ solamente regula el combustible en mínimo y en máximo, más no en la parte intermedia. El regulador mecánico, ¿no? El funcionamiento de los reguladores mayormente es el mismo, tanto en una bomba rotativa como una bomba lineal. El principio es el mismo. En este caso trabajo con unos contrapesos, que lo que van a hacer es realizar en este caso una fuerza centrífuga, ¿no? A través de rotación, en este caso del eje de levas, o en este caso el otro a través del eje que tiene la bomba rotativa. Muy bien, ¿qué es lo que pasa? En este caso tenemos una posición parada, es decir, el motor está apagado, por lo tanto la palanca, en este caso que es la número 2, no va a estar, que es la parte del acelerador por supuesto, no va a estar en este caso accionada, ¿no? Por lo tanto los contrapesos se sientan y todo queda bloqueado. Pero cuando encendemos la máquina y lo ponemos en posición de ralenti, es decir en mínimo, en este caso lo que hace la palanca es estar levantada de su posición. ¿Qué es lo que pasa en este respectivo posición de ralenti? Lo mismo, de repente estamos en mínimas revoluciones. Por ejemplo, estamos en 600 revoluciones, que es su mínimo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Los contrapesos, en este caso, lo que van a hacer es
levantarse cuando superen ciertas revoluciones, evitando que se sobrerevolucione más de lo que proporciona. Aparte, lo que es un regulador es evitar que la máquina se pare cuando estamos en bajas revoluciones. Es por eso que este regulador trata de, en este caso, controlar las revoluciones mínimas. ¿Qué pasa cuando estamos en una carga parcial? Es decir, a mitad de carga, aumentando en este caso las revoluciones, ¿no? Acelerando un poco más. Aplicamos el acelerador y lo que va a ocasionar en este caso es, ¿no?, empujar toda la varilla hacia la derecha, aumentando en este caso el caudal hacia, en este caso, o la presión en este caso hacia lo que es los inyectores, ¿no? El regulador en este caso, o en este caso los contrapesos, cuando detecten que hay una máxima velocidad que no va acorde con la posición del acelerador, lo que va a hacer es tratar de limitar. Mientras tanto, sigue en aumento de carga. Pero ¿qué pasa cuando estás a máximas revoluciones? Y en este caso pusiste el acelerador a máximo, ¿no? La varilla también se mueve a máximo, por supuesto. Y envías toda la capacidad de combustible, toda la presión. Pero el principio básico de un regulador es controlar las máximas revoluciones. ¿De qué manera? Cortándolas. Cuando en este caso está en máximas revoluciones, por supuesto que el eje elevado también gira a máximas revoluciones, haciendo que la fuerza centrífuga hagan que los contrapesos se salgan de sus posiciones, cortando y moviendo la varilla nuevamente hacia la izquierda y dosificando o reduciendo la cantidad de combustible hacia los inyectores. De esa manera corto, limito, protejo las revoluciones de mi motor, ¿no?, evitando de que en este caso haya una autodestrucción. Otro tipo de regulador es el tipo RQV. Este tipo de regulador RQV, en este caso, ¿de qué manera se encarga o de qué manera se diferencia? El regulador RQV, en este caso, va a regular, en este caso, la velocidad en cualquier tipo de revolución. Es decir, el RQ solamente se encargaba de hacerlo en mínima y en máxima. Este tipo de regulador se encarga de hacerlo en todas las velocidades, ¿no?, a diferencia del otro regulador. Esto es lo que origina este tipo de regulador RQV, ¿no? Si estás en una velocidad de 600, ¿no?, regulará. En 1500 regulará. En 1600 regulará. En 1800 regulará. En 2000 regulará. En todas las revoluciones va a regular hasta que llegue a sus máximas RPM, donde puede apagar el motor, ¿no? Como les dije, el funcionamiento de los reguladores, en este caso, es el mismo. Va a suceder siempre lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si estamos en este caso en posición de ralentí, ¿no?, la cremallera se mueve solamente lo necesario para estar enviando la presión o el caudal adecuado a los inyectores. En este caso, en una carga parcial, se mueve mucho más el acelerador, ¿no?, o se acciona un poco más el acelerador, haciendo que la cremallera mueva también más y abra un poquito más lo que es el pilémbolo y envíe más presión de combustible, ¿no? Las contrapesos funcionarán dependiendo de las revoluciones a las cuales esté trabajando. Y en este caso, cuando queremos cortar las revoluciones, lo mismo. Ponemos el acelerador a tope y la cremallera se va a tope. Si las revoluciones sobrepasan la capacidad que tiene la bomba, los contrapesos se separan de su posición, haciendo nuevamente que a través de varillajes, haciendo que el regulador regrese hacia la izquierda, dosificando y bajando la alimentación hacia los inyectores. De esa manera, poco a poco corto las revoluciones del motor. Muy bien, ese es el trabajo de una bomba lineal y una bomba rotativa, y de algunos tipos de, en este caso, de reguladores mecánicos. Las bombas lineales, a diferencia de las bombas rotativas, poseen varios tipos de reguladores. Existen los reguladores mecánicos, los reguladores neumáticos, los reguladores, en este caso, que también funcionan a través de, este caso, presión hidráulica, ¿no? Existen diversos tipos de reguladores. Las bombas rotativas, en la actualidad, también tienen reguladores electrónicos. Ya no funcionan, en este caso, con un regulador centrífugo. Todo a través de manera electrónica. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta tal vez con bombas lineales o de repente dentro de las bombas rotativas, en este caso que puedan, en este caso hacerme llegar y poder así en este caso responderlos? Recuerden que también en este caso dentro de YouTube
también tenemos en este caso un enlace dentro de estos días, y cualquier persona en este caso que tenga el acceso a YouTube dentro de puede dejar su comentario y en este caso poder ser respondido, en este caso dentro de los días. Muchas gracias por su atención. ¿Listo? Ya, listo, muy bien. Muy bien, José Fernando Morales, por lo que es de dirección de YouTube, nosotros tenemos en este caso registrado tu correo electrónico. Cuando en este caso se suba a YouTube esta grabación, en este caso se te va a avisar y cuando puedes revisarlo, ¿no? Y dejar tus comentarios también. Con respecto a que la válvula de humo en una bomba lineal, también trabaja de la misma manera, ¿no? Que una bomba rotativa. La válvula de humo o corrector de humo, en este caso trabaja conjuntamente con la presión atmosférica. ¿De qué manera? Por ejemplo, si de repente estás a más altura, recordemos que la presión atmosférica disminuye, ¿no? Si en este caso la presión atmosférica disminuye, por lo tanto no va a haber un buen ingreso de aire, y si no hay un buen ingreso de aire, no quemamos el combustible. Entonces lo que hace el corrector de humo es determinar esas características. Si hay una baja presión atmosférica, lo que hace es mover en este caso las palancas del regulador y dosificar en este caso o evitar de que envíe más combustible de lo necesario. Es decir, el corrector de humo va a hacer que la cremallera haga que los émbolos envíen menos combustible hasta que nuevamente alcance estas revoluciones, cargue nuevamente en este caso lo que es la alimentación de aire y pueda quemar nuevamente el combustible. Ese es el trabajo de una válvula de humo o corrector de humo. A ver, otra pregunta, por favor. Muy bien, discúlpame John Yaguana. Sistema de regulador mecánico, ¿no? Se puede volver a ver también aparte de YouTube, ¿no? Sí, no hay inconveniente de acá estos días. Regulador mecánico. Bueno, lo que es el regulador mecánico, en este caso, ¿sí? Vamos a explicarlo. Lo que es el regulador mecánico, ¿sí? Es, como le dije, controlar las revoluciones máximas que tiene el motor diésel. Si no un regulador mecánico, una máquina que no tenga, o un motor, perdón, que no tenga, el motor puede acelerarse demasiado que puede explotar. ¿De qué manera trabaja? ¿De qué manera trabaja en este caso el regulador mecánico? Bien, veamos. Si cuando en este caso, vamos a poner que estemos en mínimo, ¿no? Lo que pasa en mínimo, en este caso, es que la palanca solamente una breve fuerza hasta este extremo, haciendo que este manguito bloquee el acceso de esta bombita o de este pistón axial. En este caso, si hay más aumento de velocidad aparte del mínimo, que por ejemplo hemos puesto en este lado, los contrapesos van a hacer su movimiento hacia afuera por la fuerza centrífuga. ¿Por qué por la fuerza centrífuga? Porque su eje va a hacer que gire más de lo que está permitido. Y como no hay suficiente fuerza en este lado, por la varilla, ¿no? Por la varilla que tenemos en este extremo, lo que va a hacer es que cuando los contrapesos salgan, el émbolo también salga, haciendo en este caso que el manguito se deslice hacia la izquierda, y de esa manera controla la revolución máxima en mínimo, ¿no?
Si estás en máximo, ocurre el mismo efecto. Lo que sucede en máximo, al acelerar, aplicas más fuerza dentro del control de palancas y por supuesto que los contrapesos van a tener que tener más fuerza centrífuga para empujar el émbolo y hacer que las palancas y el manguito se deslicen hacia la izquierda. Y de esta manera controla la velocidad máxima de un motor, en este caso diésel. Tal vez de repente es la pregunta que me decías. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido de algo este pequeño cursito, porque en realidad, como les digo, el curso de inyección diésel en realidad es demasiado extenso, como para explicarlo en este caso por medio de media hora, 40 minutos. Muchas gracias. Espero que les haya gustado el curso y en otra oportunidad vendremos con otro tema. Ya veremos qué tema tal vez te interesa dentro, en este caso, dentro de lo que es nuestra rama, lo que es la mecánica. ¿Algún tema que ustedes quisieran saber? Por favor, cuando se suba el enlace, dejen sus comentarios para saber en este caso qué temas podemos compartirles a ustedes. Muchas gracias. Neisser Quispe Tamarino, también muchas gracias por estar acá. Daniel de la Cruz Piña, también Fernández Morales, muy importante tus preguntas. Luis Modesto Sare Álvarez y todos en este caso los que estuvieron presentes dentro de esta charla, ¿no? Muy bien. Muchas gracias y espero que les haya gustado esta pequeña exposición. Gracias. Gracias.